Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Escribió Jorge Luis Borges. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Eduardo Martos Moctezuma, de la arqueóloga Patricia Ledesma Bouchan, del historiador Miguel Pastrana. Yo soy Salvador Rueda. Hoy vamos a hablar de un tema cruzado, interesante, cruzado porque vamos a ver versiones que nos guarda la literatura, pero de dos culturas diferentes. Y se trata de los viajes al inframundo. El tema de hoy se llama Viajar al inframundo. Bienvenidos. Gracias. Creo que podríamos empezar por una definición, Eduardo, del inframundo. ¿Qué estamos entendiendo por inframundo y por qué inframundo y no infierno? Que era lo que estábamos platicando hace un rato. Sí, tenemos como en la concepción, inclusive tanto occidental como de otras latitudes, existen los lugares a donde se irá después de la muerte. Y esos lugares implican un lugar en donde todo es delicia, donde va a haber la salvación, donde, en fin, van los individuos que han tenido un comportamiento adecuado según la religión de que se trate. Y también tenemos el lugar a donde van a ir los réprobos, aquellos que de alguna manera han infringido leyes o han pecado, conforme por ejemplo al catolicismo, etcétera, y que tienen un lugar determinado al que van a ir. Y esto, como lo comentabas al principio, lo vemos representado tanto en la literatura, también y en la cosmovisión de varios pueblos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de en las culturas occidentales, como tanto en Grecia, en Roma, en fin, vamos a ver la presencia de estos lugares, ¿no? A través, por ejemplo, de los viajes, como bien dijiste, que van a ser, por ejemplo, el caso de Ulises a su regreso de Ítaca, donde se le permite como héroe bajar al inframundo para encontrarse ahí con seres que él desea ver. Y tenemos, por ejemplo, también en Virgilio, en la Eneida, cuando relata que después de la toma de Ilion, de Troya, pues va a ir hasta Italia, pero también a Eneas se le va a permitir bajar al inframundo. Y qué más que literariamente tenemos al Dante, que en su comedia, después elevada a divina, por cierto, vemos cómo allí, acompañado de Virgilio, va a ir al inframundo, a los infiernos, pero también purgatorio y cielo. Pero es muy importante ver cómo también en nuestras culturas prehispánicas tenemos el viaje que va a realizar las esencias con determinadas características o manera de morir, que van a ir, por ejemplo, al Mictlán, conforme a la concepción nahua, o a Xibalbá, por ejemplo, en la concepción maya, ¿no? Entonces, siempre ese inframundo es un lugar, sobre todo para Occidente, de ir a un lugar en que se va, en cierta forma, es un castigo por haber
traspasado los límites de lo que es la verdad, la vida pura, etcétera, etcétera. En el caso de nuestras culturas prehispánicas, vemos que hay otras intenciones. Quetzalcóatl va también acompañado de Xolotl, de su nahual, ¿verdad? Pero va con otros fines, ¿no? Va al inframundo para tomar los huesos, regresar. Antes tiene que morir, según la versión, algunas de las versiones que se han dado al traducir el relato, tiene que morir y después resucita, que es un carácter de los dioses, y ya va a colocar en el lebrillo de la diosa Quilastli para dar vida. Entonces aquí vemos varios aspectos muy importantes que se relacionan con todos estos aspectos. Resalto antes de terminar, uno, en varias de las versiones, tanto occidentales como las que he relatado de México, vemos que por lo general se va acompañado. Uh-huh. Este es un aspecto muy interesante de ir acompañado. Hay quienes han interpretado que es, digamos, la ayuda que la persona que acompaña va a prestar, puesto que es un lugar tenebroso, es un lugar de muerte, oscuro, en fin, y entonces tiene que ir acompañado para ser ayudado en esa labor, sea la que se le envía a ese lugar, ¿no? Sí, bueno, no siempre es un lugar de castigo, eso sí quiero puntualizarlo. Decía Borges que el infierno no es un lugar atroz, sino donde pasan cosas atroces. No es que no era exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el primer círculo del infierno en Dante es donde están los que no conocieron la fe. Y entonces están los grandes escritores. Es un lugar triste, pero no están castigados. Con Eneas igual, yo recuerdo que pasa por varias etapas y no siempre hay un castigo. En el caso de Ulises hay un asunto interesante. Cuando le preguntan a Ulises qué es lo que hubiera gustado, si tuviera que regresar, qué le hubiera gustado ser, decía un campesino. No quiero ser famoso. La fama y la soberbia y el ser taimado es lo que lo llevan allá, pero son lugares de muertos. Hace un rato tú nos platicabas de Osiris. También es un lugar a donde resucitas para algo. Y en eso el cristianismo va tomando una serie de elementos. En el caso del México prehispánico, Pati, y para el caso básicamente de los sitios geográficos que se encuentren en Templo Mayor, ¿cómo manejas hace bien Eduardo Matos en no decir que es un infierno, sino que es inframundo, este cielo de abajo? ¿Cómo se representa? ¿Por qué está la luna acostada, desmembrada, no bailando, sino yaciendo? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Es bien interesante y tiene que ver con lo que dice el profesor Matos. Hay que entender que desde siempre nos hemos preguntado si este mundo que vivimos es el único o si estamos conviviendo con distintas dimensiones, se podría llamar. Y para Mesoamérica se consideraba que al menos había tres. El mundo humano, que es la superficie terrestre, el mundo divino de estos 13 cielos y el inframundo que está exactamente debajo. Entonces imagínense que fuera como un pastel, ¿no? Una caja, además cuadrada. Eso también es interesante. El mundo mesoamericano se entendía como un cuadrado perfecto, ¿no? El famoso quincunce. Y estos niveles no son independientes, sino que hay manera de comunicarse entre unos y otros. Normalmente lo que se piensa, por ejemplo, de los cerros, es que lo que estamos viendo es la superficie, pero lo interesante pasa adentro. Yo me acuerdo mucho una de las clases con el doctor Alfredo, que nos decía que que adentro de los montes viven los seres proteicos, es decir, en otro tipo de materialidad, pero que los animales tienen agencia, cantan, eso sí cantan, bailan, y es otro mundo
que de pronto a la hora que sale a esta condición terrestre con los rayos del sol, se tienen que solidificar, que es lo que provoca que se desgasten y que mueran para regresar nuevamente a este otro mundo que está debajo, por eso se llama inframundo. En Templo Mayor lo que tenemos es precisamente esta representación de estos distintos niveles, donde también hay una función, porque es lo que yo platico mucho con los visitantes del museo. De pronto pensamos que se mueren y descansan en paz, ¿no? Y la visión mesoamericana es completamente laborista. Todos trabajan. El sol, el viento, la lluvia, todos tienen un trabajo, todos se desgastan, todos requieren un pago. Cuando las ánimas se mueren y van a este inframundo, su trabajo ahora es permitir la germinación de las semillas que nuevamente regresan la vida a la superficie. Y lo que va a pasar ahora en este 2 de noviembre con este mestizaje de tradiciones es que se piensa que los muertos regresan, pero precisamente porque hay que pagarles el trabajo que hicieron durante todo el año. En muchas comunidades indígenas eso es lo que se piensa que ocurre. Uh-huh. Déjame nada más regreso un poquito a la parte prehispánica. Ese lugar a donde van los muertos es simplemente porque murieron, no van al cielo. No. Siempre van para abajo. Exacto. Y ahora sí le quiero hacer una pregunta a Miguel Pastrana. A ver, dime. No, Miguel, perdón, no es que siempre van para abajo. Es claro que primero lo que va a marcar el destino es la forma en que se muere. Okay. A diferencia del cristianismo, que es un concepto moral. Pecas, te vas al infierno. Mueres en gracia, te vas al cielo. Aquí es la forma en que se muere, pero esa forma, digamos, implica que si mueres como guerrero, vas a ir a acompañar al sol, anda. ¿No? Y los que van al Tlalocan, lugar de delicias, en fin, son los que mueren en relación al agua. Y los que van al Mictlán, que mueren de cualquier otra forma, son los que tienen que hacer ese viaje que dura 4 años, lleno de peripecias, peligros, etcétera, hasta llegar al lugar más profundo, ¿no? Nada más como una... No, tienes toda la razón. Efectivamente, hay 2 características para estar en la bóveda celeste y en las distintas regiones del cielo de abajo. Y yo creo que vale bien la precisión por algo que te voy a preguntar al ratito y que tiene que ver con una costumbre cristiana popular mexicana. No estoy seguro que solamente de comunidades, sino es mucho más general, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero platicar un poco con Miguel Pastrana y tiene que ver con la literatura. Miguel, me gustaría saber qué tanto nuestro pensamiento es efectivamente literario. ¿Y qué tanto es una tradición que vas heredando de de narraciones orales, etcétera, en tu familia? ¿Y qué tanto es literario? ¿Qué tanto ha influido Dante en nuestro concepto del infierno? ¿Qué tanto ha constituido Dante en el concepto del infierno desde el siglo XVI para acá? Porque a Eneas y la Rama Dorada casi no le hacemos caso hasta que leemos a Eneas. Y entonces ahí empezamos a ver que los campos elíseos y la Rama Dorada que está ahí donde van los poetas, etcétera, que es un primer lugar a donde van los muertos. Ahí sí van todos, excepto a los que convierten en constelación los dioses. ¿Qué tanto es literario, Miguel? Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena. Yo diría que hay como tres grandes campos que transmiten las tradiciones. Una es la literatura, efectivamente, pero en un sentido amplio. No solamente la letra escrita, independientemente del sistema de escritura de que se trate, sino también la parte de transmisión oral, ya sea como anécdota al caso, que todos participamos, contamos cosas, ya sea o textos orales, o sea, que se han aprendido o pretenden aprenderse de memoria. La única manera de constatar si ha aprendido de memoria es con el texto escrito. La tradición oral, por definición, es mutable, muta cada vez que se expresa, y lo que es la oralización de los textos.
Que eso, recordemos que hasta principios del siglo XVII, perdón, del XVIII, los textos literarios no se difundían leyendo un libro o leyendo un papel, se difundían en la iglesia, se difundían en la escuela, en las tabernas, en el campo, donde la persona que leía intervenía directamente en el texto y la gente que escuchaba también intervenía. Entonces, es como se conforma, porque a veces pensamos literario como un texto canónico que establece una sola manera de interpretar y difundir. Eso hasta el 19 eso nunca pasó en el mundo. Entonces, esa es una tradición muy importante. Luego también está la parte icónica. Toda la referencia de imaginarios que aluden a la muerte y a la construcción del mundo, que puede ser de muy diversas maneras. Si vamos al ámbito mexicano del siglo XVI, tenemos lo que nos queda de las grandes pinturas murales del siglo XVI de muchos conventos que aluden al inframundo o a las entradas del inframundo, Actopan, por ejemplo, Santa María Xochoteco, y demás. Hay una constante referencia a ese otro mundo, la entrada o salida. Que es una boca, ¿verdad? Que es la boca del Leviatán, ya perruno, digamos, ya vuelto perruno, no tanto acuático, y que es muy bueno, por ejemplo, en Durán, que retoman el tema del Leviatán para Chico Mostock, pero lo hacen exactamente al revés, porque el Leviatán es la entrada del infierno. Entonces en la iconografía católica entran los condenados, pero en Durán no salen los chichimecas de ahí, y no como condenados, sino salen del vientre de la madre. Entonces es una vieja iconografía reinterpretada. Entonces esa es como otra vía muy importante. Y la tercera es la vida cotidiana, la relación que tienen las comunidades, no solamente campesinas, sino todas las comunidades, con su pasado y con sus muertos, que puede ser muy directa en el caso de los campesinos, porque se solían enterrar desde el preclásico a los muertos en la casa o en el campo inmediato. Entonces la relación era directa, o sea, no era algo esporádico o reservado solamente una época al año, pero también queda como herencia el recuerdo, los linajes, las referencias a ese pasado. Entonces son como las tres grandes vías que conviven entre ellas, que nos hablan de esa relación con los muertos, con el pasado y con la tierra. Entonces eso es lo que los va llevando. Y nada más apuntando a lo que decía latinamente el maestro Matos, los muertos o el mundo de los muertos no solo está en el inframundo, sino también puede estar en la parte superior. La luna, en muchas religiones, es el hogar de los difuntos, ¿no? Donde van. Y la luna tiene una parte en que está arriba y una parte que está abajo. El mismo sol en el que van los guerreros, pues también es un sol que muere en Mesoamérica y vuelve a resurgir. Hay un constante ir y venir. Y una de las entradas favoritas del inframundo en Mesoamérica es la montaña. Pero para entrar al inframundo hay que subir. Hay que subir hacia lo celeste, y de ahí se entra al inframundo. Entonces es entrar y salir utilizando los dos mecanismos. No hay que verlo como un corte absoluto de lo que está abajo, sino lo que está abajo a lo mejor puede estar un poco arriba por si es una montaña. Si es una montaña como el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, puede ser que ese inframundo en realidad esté arriba de nosotros en términos prácticos. Entonces sería como un poco más, verlo un poquito más complejo, como son las moradas de los muertos, que los muertos son pues los que nos anteceden. Por un lado son nuestro pasado, pero también nuestro futuro, porque nos dice cuál es nuestro destino. Entonces son pasado y son futuro. Maestro Matos, Gilgamesh, que es uno de los primeros relatos de un viajante al inframundo. Sí. No queda muy claro que esté abajo o esté arriba, solamente se sabe que es un lugar de los muertos, puede estar en el horizonte. Y entra también por un amigo y sale. No entra solo, pero entra por el amigo. Es una forma de rebelión. ¿Qué tiene que ver esto con la idea de todas las culturas humanas de oponerse a la muerte, de rechazar el momento de morirse? Sí. Tú lo tienes en tu libro de... Sí, La muerte entre los mexicas. Exactamente, sí. Sí, en efecto, ahí comento precisamente lo de Gilgamesh. Recordemos que estas tablillas mesopotámicas son de hace
2.000, 3.000 años, ¿no? O sea, tiene una antigüedad tremenda, y ahí vemos inclusive antecedentes del pensamiento ya luego cristiano. Aparece el Noé, que luego aparece el diluvio, en fin. Y Enkidu, que es el amigo, pues también de cierta forma lo acompaña, porque andan buscando también la inmortalidad. Y aquí entramos a lo que me preguntas. O sea, el hombre siempre se ha negado a morir. O sea, no acepta que va a desaparecer. Y entonces, claro, ciertas filosofías, religiones y demás le dan la esperanza del más allá, ¿no? Ahí yo no creo en más allá, sino yo creo que te mueres y te quedaste, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Lo importante es, en relación a lo que tú preguntas, es cómo se está dando esa oportunidad de evitar a la muerte. El cuerpo se va a morir, sí, claro, ahí va a quedar, se va a convertir en polvo, pero hay algo, una cierta esencia, llámese alma, llámese teolía, llámese como quieran, que va a lograr traspasar. Y allí ya vienen las diversas interpretaciones. Y entonces viene la creación de una, digamos, de una geografía universal. Es decir, bueno, el cielo, el inframundo, los puntos cardinales donde rigen ciertos dioses, ¿verdad? En fin, el centro, que es importantísimo. Entonces, siempre el hombre ha buscado esta inmortalidad, y la vemos también en la literatura. Acuérdate del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Que está inspirado precisamente, ¿sabes en qué? En una tabla de una tumba egipcia ptolomeica, de la etapa de los Ptolomeos, ¿verdad? En que hay el rostro de una dama. Él la ve, entonces, y pues en cierta forma también esto le va a ayudar. Bueno, el hecho es que este aspecto de la inmortalidad es uno de los atributos que se le asigna a los dioses, ¿no? Los dioses son inmortales, aunque también mueren. O sea, pero en general son inmortales. Y entonces es un atributo que no tiene el hombre. El hombre es perecedero. Entonces ahí empiezan a diferenciar, ¿no? Con el aspecto de la muerte, darle características a los seres superiores que pueden y tienen además el don de resucitar, cosa que el hombre en general no, y o de darle vida a lo muerto. O sea, los dioses pueden resucitar, caso de Jesús con Lázaro y otros ejemplos, ¿no? Entonces vemos pues allí que se le asigna a los dioses estas características, pero además se establecen, según la concepción de cada pueblo, esos lugares y las características por las cuales vas a ir a uno u otro lugar, ¿no? Entonces, pues es muy interesante que, en última instancia, lo que está implicando todo esto es morir, digamos, es el punto que te va a diferenciar al hombre común de los dioses, y entonces pues ahí vemos cómo pues se da a través de todos estos conceptos pues estas ideas de a dónde se va a ir a parar, ¿no? Y la idea de que eres perecedero, y nos situamos en 1520, Templo Mayor. Yo tengo idea que leyendo básicamente a Bernal Díaz, que a los españoles, a los que tomaban prisioneros en la Noche Triste, no es que tuvieran miedo a morirse, ellos venían sabiendo que los podían matar, a eso venían. Lo que les daba miedo era morir en la piedra, porque Bernal sí dice muy claramente, y murió en la piedra, lo mataron los indios. Es decir, hay una idea que los hace temer esa parte, no era morir, sino morir en la piedra. Platícanos qué quiere decir morir en la piedra, y después vemos qué querría decir para un cristiano morir en la piedra. Que es un tema que hemos platicado tú y yo, y creo que vale la pena, porque tiene que ver con el tratamiento a los muertos, y es algo que también sale en Gilgamesh. Y es muy interesante porque cuando estos héroes viajan
a estos inframundos y se encuentran con las ánimas de las personas que conocieron. En Gilgamesh, por ejemplo, es muy interesante que los condenados no son condenados por las acciones, sino por el maltratamiento que le dieron sus deudos a su cuerpo. Entonces, Gilgamesh de pronto se encuentra con personas que sufren sin poder resolverlo, porque su familia no hizo los ritos que tenían que funerarios, ocurrir, ¿no? Y lo mismo pasa en otros relatos. En Grecia, para los griegos no haber hecho un ritual funerario, el que estuviera el cuerpo ahí tirado, iba a estar el alma siempre penando. Iba a estar apareciéndoseles hasta que le hicieran el ritual. Ajá. Entonces, de pronto estas obras, que no necesariamente son literarias, sino también teatrales, ¿no? Eso también habría que mencionarlo. Tiene que ver con estas lecciones morales no sobre la muerte, sino sobre lo que tendríamos que estar haciendo los vivos ahora para evitar que eso ocurra con nuestros deudos y con nosotros mismos. Y en el caso de este choque cultural que hubo entre 1519 y 21, tiene que ver mucho con estas prácticas religiosas que se hacían en Mesoamérica, para la que los europeos, a pesar de que también tenían unas prácticas de ejecución ritual y no ritual, para las que estaban acostumbrados en esa época, era todo un shock, porque los rituales acá estaban relacionados con una parafernalia muy profunda. Recordemos que Hernán Cortés llega en 1519 y se hospeda en los palacios que le indica Moctezuma, entonces vivió aquí durante mucho tiempo, y algunos de los ritos, no todos, porque también se suspendieron. Eso fue con una crisis social muy, muy intensa. En esa época sí llegaron a haber un par de ritos llevados a cabo, y pues era una parafernalia, y en particular el Templo Mayor estaba diseñado para que ese tipo de cosas no se le olvidaran nunca a la gente, ¿no? Y más a los enemigos. Ya sabemos que había momentos en los que se invitaban a los tlatoanis de los grupos enemigos, que llegaban de manera discreta para presenciar, por ejemplo, el Tlacaxipehualistli, que era una de las ceremonias más importantes que se realizaban en el Templo Mayor, y donde era sacrificado precisamente el guerrero vencido, más valiente, capturado en batalla, y era pues una invitación a la obediencia, ¿no? Sí, te intimidaba. Pero yo quería jalar un poquito el hilo a algo que tú y yo hemos platicado. Además, tuviste la generosidad de mostrarnos lo que es el Tzompantli. Es esta cosa tan extraña, esta ingeniería tan extraña que en el Templo Mayor es un shock. Sí. Platícanos un poquito de eso. El Tzompantli es un elemento arquitectónico que está presente en otras partes del país. Por ejemplo, en Chichén Itzá es muy interesante. Sabemos que había en otras partes porque está descrito en las fuentes, pero arqueológicamente solo se encuentra normalmente la base de piedra o de estuco, con a veces por ejemplo, en Tlatelolco se encontraron los cráneos acomodados a un lado de la plataforma, con los hoyos en la parte parietal donde iban atravesados. O sea, no habíamos encontrado un Tzompantli completo, ¿no? El muro. Exacto. Sabemos que en Chichén también se han encontrado, en otras partes del país. Pero cuando Raúl la encuentra, primero encontró la base de esta empalizada, y posteriormente empezó a encontrar los cráneos efectivamente formados, pero haciendo una especie de torre. Entonces parece que son cráneos que se fueron quitando de la empalizada y fueron formando parte de esta torre que acompañaba los extremos de la plataforma. Es un espacio muy complejo, como dices, no solo en la formación, porque no sabíamos, salvo uno de los cronistas, sí reporta que había torres de cráneos al lado. De lo que sabíamos y teníamos claridad era de la empalizada. Pero lo que llamó más la atención de todos fue la cantidad de cráneos que había. Es una cosa increíblemente compleja, numerosa. Por supuesto, son cráneos que no se depositaron en un solo evento, es decir, fue una compilación de distintos momentos rituales, pero son muchos. Y yo te voy a decir algo. A mí lo que me llamó la atención es que todos están alineados por los ojos.
Es decir, hay un diseño. Exacto. No es fortuito, hay un diseño. Y eso es lo que vieron estos cristianos, que podían ver a la ballena que abre las fauces y va a entrar a Leviatán, pero eso no les daba miedo. Les daba miedo que los castigaran y que hubiera un diablo que los estuviera torturando, pero les daba más miedo quedar desmembrados o estar puestos en un zompantli, que fueran comidos. Exacto. Eso era lo que les daba miedo. Ahora voy con algo que Miguel dijo perfectamente. Siempre hemos pensado que en el siglo XVI se están pintando las paredes un poco para enseñar a los indios, etc. Pero los españoles que llegaban acá tampoco sabían leer. Es decir, los murales desde el Giotto y quizás desde antes funcionan en los conventos y en las iglesias precisamente para los cristianos, que les leen los libros pero les explican las escenas. Y te voy a decir algo, Miguel. Mi primera imagen del purgatorio es de la iglesia del Sagrado Corazón que está aquí en la Colonia del Valle. No sé por qué, pero ahí está pintado donde están las almas quemándose, y la idea de portarte mal y que fueras a dar ahí, para un niño era choqueante. O sea, el mecanismo mental debe seguir siendo el mismo hace 50 años que hace 500 años. Y entonces está bien lo que dices tú. En realidad la literatura se va cruzando con iconografías. Y entre otras cosas, la conversión de una maquinaria de ejecución en un símbolo de redención, que es la cruz. Para los romanos, para los asirios, la crucifixión es una forma de ejecutar. Para los cristianos es el símbolo de la redención. Platícanos un poco cómo puede hacerse este traslado y cómo llega a México y al resto de Mesoamérica. Bueno, debemos entender también que Mesoamérica es muy diversa. Entonces hubo diferentes adaptaciones y reinterpretaciones de los símbolos. El cristianismo tenía una facultad importante que desde el principio es muy aglutinante. Tendía a concentrar símbolos de diferentes religiones. Por ejemplo, toda la iconografía de los santos, de Dios Padre, de Dios Hijo, tiene que ver con la iconografía grecorromana, y la latina, y las formas de las iglesias, todo esto te retoman. Entonces, una de las cuestiones que van a utilizar desde mucho tiempo atrás es reutilizar viejos símbolos de otras religiones y institucionalizarlas. La idea de llenar de vino nuevo los odres viejos, que es uno de los puntos fundamentales. Del lado de Mesoamérica también es muy importante recordar que no había algo así como una agencia de creencias canónicas. O sea, no había un canon en el que todo el mundo creyera a pie juntillas de manera exacta. Hasta donde sabemos, eso no existía. Debieron haber, dentro de los modelos generales que tenemos, debieron haber habido muchas variantes regionales por estrato social, por grupo étnico, etcétera. Entonces vamos a encontrar como dos vertientes que justamente aglutinan, que tienen esta facultad como de aglutinar cosas diferentes sin entrar necesariamente en contradicción o verlo necesariamente como contradicciones. Eso es algo muy importante, lo dice otra vez Durán en este famoso caso del indígena que continúa con antiguas creencias y no termina de asimilar el cristianismo, y le dice: padre, no te espantes, todavía estamos Nepantla. Pero se lo dice en la década de los 70 del siglo XVI. Ya los primeros evangelizadores ya murieron prácticamente todos. Hay por ahí anda Sahagún, pero ya está muy viejito, y todos los demás ya se fueron. Eso nos habla que es un proceso muy complejo en el que unos y otros reinterpretaron lo que las viejas tradiciones. Se ha hablado mucho de la nahuatlización del cristianismo, por ejemplo, que está muy bien, pero hay que multiplicarlo por todas las lenguas mesoamericanas. Entonces hubo readaptaciones de estos símbolos en función de viejas tradiciones, e insisto también mucho en la práctica
cotidiana. No es un asunto tanto teológico, creo que por ahí no va la discusión, sino de la práctica cotidiana. Sí. Por un lado, sí, la cruz cristiana es un símbolo de redención, pero también es un árbol cósmico. También es un símbolo orientador de las 7 direcciones del cosmos oriental. Y eso se reproduce con los árboles cósmicos mesoamericanos, que también son orientadores de diferentes regiones. O sea, hay una asimilación importante de esto. La parte de Jesús como un Dios que sufre una pasión, va al inframundo y resurge, es algo que no es novedoso para los mesoamericanos. Tienen N cantidad de dioses que sufren pasiones. La figura de Jesús es muy importante como aspecto de redención, y la cruz también. Pero en el caso de Mesoamérica hay una multitud de dioses que pasan por pasiones, que pasan por un ciclo vital en el que mueren, bajan al inframundo, renacen y resurgen, muchas veces para la regeneración vegetal, o la regeneración, como el caso de Xipe-Totec, que estudió Carlos González, por ejemplo, ¿no? Y una multitud de otros dioses, y dioses, sobre todo diosas madres, que hacen ese periplo, ¿no? También en el caso de Jesús hay una cuestión muy importante, Jesús Nazaret, que es la cuestión solar. Es una deidad con aspectos solares. Es muy claro con el Santo Sepulcro, ¿no? Que se apagan todas las luces, y cuando se da la resurrección, pues sale la luz total. Y eso se nota mucho en las tradiciones indígenas, que es adaptado como un dios solar, y se le ve como Cristo Sol en muchísimas tradiciones antiguas y presentes. Entonces hay esos nexos de contacto, esos nexos de continuidad en diferentes aspectos importantes de las cosmovisiones en general, y en particular el culto a la muerte y lo que tiene que ver con la muerte. Un aspecto muy importante es también que la muerte no es vista en ninguna de las dos tradiciones como un fin absoluto. Siempre es como un tránsito. En el caso de Mesoamérica, ya sea para que se reciclen las esencias, las almas, las entidades anímicas, como proponía Alfredo López Austin, y se reciclen, se vayan al cerro sagrado, y ahí vuelvan a constituirse en semillas humanas o vegetales o del mundo, y vuelvan a acudir, o en el caso del cristianismo, esperar la resurrección y el juicio final. Entonces hay que no es el fin. Y eso es en cuanto a lo individual, pero también en cuanto a lo colectivo, la muerte tampoco es fin, porque siempre está la necesidad de vincular a las sociedades con su pasado, puede ser a través de los ritos, que ya Patricia muy bien mencionaba, de la necesidad de que el muerto reciba un culto adecuado en muchísimas religiones africanas, por ejemplo, donde la labor de los vivos en buena parte es rendir los ritos, los cultos, las ofrendas necesarias para que los muertos continúen colaborando con los vivos. Y eso es una lección también, hay una parte didáctica en hacer las ofrendas, en hacer los ritos a la siguiente generación, que es la que va a hacer los ritos correspondientes a sus mayores llegado el momento. Y si bien como individuos está negada la continuidad, o sea, la vida eterna y la juventud, porque se tienen que pedir las dos cosas, ¿no? Con un personaje griego que le dieron la vida eterna, pero no la eterna juventud, entonces envejece eternamente sin posibilidad de otra cosa. Tenemos la continuidad de los linajes de poder, en algunos casos la necesidad de estos códices, por ejemplo, que cuentan desde el inicio de los tiempos, desde la salida de Aztlán, desde la salida de Chicomostoc, desde Quinehuayan, todos estos asuntos, pero también de las continuidades de los grupos como tales, desde su salida como grupo y todo el proceso que van siguiendo para continuar siendo ese grupo. Entonces estos ritos funerarios también son esperanza individual, pero también son esperanza colectiva. Y eso se va a unar con el cristianismo. Esta idea de esperanza, que la muerte no es un fin, la muerte es un tránsito. Y eso se va a estructurar muy hábilmente. Debemos recordar también que para el mundo mesoamericano los lugares sagrados del cristianismo podrían estar un poco lejos geográficamente, incluso no ubicarlos. Pero por un lado los indianizaron y los ubicaron en su propia geografía. Y por otra parte los lugares sagrados de su religión seguían estando ahí. No se acabaron, siguieron siendo esos mismos lugares, y las esencias y las presencias divinas seguían estando ahí, diferentes,
pero continuaban estando ahí. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en Cerro de la Estrella, donde por un lado es el Monte Calvario, o sea, hay un rito ahí muy importante, hay un ascenso a lo celeste, pero a unos pasos está la Cueva del Diablo, que es la entrada al inframundo. ¿Y quién es el diablo que se aparece ahí? Es un Catrín o un señor muy trajeado, dueño de enormes riquezas materiales, que no propiamente tortura a nadie, pero sí tiene todos los bienes pesados, todos los bienes de características materiales, la regeneración de la naturaleza. Entonces hay la misma gente que hace, o buena parte de la gente que hace el rito de Semana Santa, también tiene la creencia de que efectivamente ahí es la Cueva del Diablo y que ahí se esconden las grandes riquezas. Los tesoros, sí. Ahí está, ahí vemos esa imbricación tan profunda entre estas cosas y otras. Si nos preguntamos, a lo mejor no van a hacer un esquema general del cosmos, ni tendrían por qué, pero sin embargo están conviviendo estas tradiciones que además se van a combinar con las tradiciones africanas y con las tradiciones de Nueva España y con las tradiciones que vienen de Asia, porque recordemos que no son 3 raíces, son muchas más más raíces. Bueno, por lo pronto esta de la Cueva del Diablo y el diablo poseedor de poderes, yo recuerdo una tradición medieval y después española de la noche de San Juan, que se abre una cueva, se abre el portento y entras y tienes que llevarte el tesoro completo, si no te quedas ahí todo el año. Ese es el chiste de la noche de San Juan. Y eso mismo encontramos nosotros en el estado de Guerrero, en un momostle. Decían que se abría el momostle, que es una construcción prehispánica, y se abría la noche de San Juan a las 12 de la noche. Y a veces decían que el que se aparecía era Zapata, el que te decía que tenías que llevarte las cosas era Zapata. Es otro personaje que baja, que lo matan, pero al mismo tiempo no muere. O sea, de esos ejemplos vamos a tener muchos y vamos a tener distintas épocas. Yo le había preguntado a Patti sobre el miedo de los conquistadores a morirse y creo que no la dejé terminar, pero la idea sería que nos explique cuál es el miedo de los expedicionarios de Cortés a morirse en la piedra. Sí, y lo mencionamos así de refilón, que tiene que ver con que ya no van a tener cuerpo. Exacto. Y es que es una cosmovisión completamente diferente a lo que estaba pasando en época prehispánica. Cuando nosotros como arqueólogos encontramos entierros, normalmente está el cuerpo y hay un montón de objetos que en teoría lo acompañan al viaje que ya mencionó el profesor, al Mictlán, donde es un viaje largo, donde necesitas pues una capa que te cubra, alimento, esta famosa moneda que le darás Óbolo. a Mictlantecutli, este chalchihuite o piedra verde que te ponían en la boca, que cuando llega a Europa, pues este tipo de entierros ya no tiene nada que ver, porque la lógica de la tradición cristiana es que cuando tú te mueres no te llevas nada, pero tu cuerpo tiene que estar completo para la resucitación. Nosotros cuando nos morimos, de acuerdo a la época, a la tradición cristiana, estamos en una sala de espera, ¿no? Todos terminamos en el purgatorio y al cielo ascenderemos o ascenderán los que se hayan portado bien después de ese juicio final. Entonces todo el mundo estará en la sala de espera un buen rato, pero el requisito es justo que cuentes con el cuerpo para que pueda ocurrir ese momento. Entonces el gran terror que tenía estos conquistadores era precisamente que ya no iban a tener cuerpo para resucitar. Claro, porque los habían desmembrado, se los habían comido. Exacto. Pero el óvulo sí es una costumbre que se da en distintas épocas y en distintos lugares. Y yo recuerdo alguna vez nos platicabas y nos platicaba Elsa Malvido en un proyecto que tú habías dirigido, Eduardo, en donde tuvieron que sacar de un cementerio virreinal varios huesos. Lo que les interesaba era saber patologías, pero lo que encontraron era una moneda en la boca. Yo querría hacerte una pregunta a ti que tiene que ver con lo que habíamos platicado antes de que empezara la entrevista, que son los distintos niveles del inframundo y cómo de alguna manera coincidieron con los niveles del infierno dantesco, aunque efectivamente un poco simplificado, porque siempre pensamos en los 9 niveles del infierno dantesco que
son 33 cantos y son mucho más niveles y mucho más galerías. Pero los niveles del inframundo prehispánico, ¿cómo iban bajando? ¿Quiénes bajaban? ¿Cómo bajaban? ¿Y hasta dónde llegaban? Bueno, hasta donde nos indican las fuentes históricas, inclusive algunas pictografías como el Códice Vaticano, uno de los Vaticanos, en donde vemos precisamente los niveles, tanto celestes como los del inframundo. Hay que aquí, en lo que estás comentando, hay que aclarar que tanto en la concepción dantesca como en la concepción náhuatl son paralelismos. Lo que estamos viendo son 9 niveles, digamos, importantes, donde se determina. Ya luego tienen algunos de ellos, digamos, 4 cámaras o cosas, pero, digamos, en principio son 9 los pasos, o en la concepción del Mictlán son 8 y el último, el 9º, y que es ya el Mictlán propiamente dicho, donde, por cierto, vemos a la pareja de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl descarnados, que son los que están ahí, pero siempre, fíjate, en la concepción dantesca y en la concepción, ya que estamos hablando de eso, también en otros aparecen elementos acuíferos, que esto es muy importante, pero tanto en la dantesca como aquí aparecen varios paralelismos muy interesantes. El cancerbero, en el caso de Dante, es un perro de 3 cabezas que tiene una actitud agresiva, etcétera, digamos, tiene una concepción negativa, ¿no? En cambio, el perro que acompaña a Quetzalcóatl, ya habíamos dicho cómo en algunos de los conceptos siempre van acompañados, allí es una función benéfica, es decir, es el perrito bermejo que te va a ayudar a cruzar el último río, ¿verdad? Allá aparece también el Aqueronte, la laguna Estigia, etcétera, etcétera. Aquí son estos ríos que aparecen antes de llegar al Mictlán. Este elemento de aguas es muy, muy importante. Ahora bien, hay algo que yo quisiera comentar, y es que yo escribí ya, y en varias ocasiones, porque suelo ser muy repetitivo en algunas ideas, que el Templo Mayor en sí, volviendo a lo que se comentaba con Patricia, con Miguel, sobre el templo, para mí, y en esto pues lo comentamos Alfredo y yo, y con Leonardo también, en su concepción, en este libro magnífico, muy completo de ellos, ¿no?, de Monte Sagrado, Templo Mayor, donde plantean prácticamente la existencia de que el Templo Mayor es una montaña sagrada. Y no solo yo, también Johanna Broda, otros, planteábamos que eran 2 montañas, ¿no?, que eran 2 montañas que están juntas, ¿no?, y que una tiene que ver la montaña del Coatepec y la otra el Tonacatepec, ¿no? La de Coatepec, que es el de la muerte de Huitzilopochtli, la guerra, el combate, todo esto, y la otra que es la montaña que encierra allí los bienes, los dones que Tlaloc y las deidades van a otorgar a los hombres, ¿no? Entonces son estas 2 montañas que aparece este concepto, como se comentaba, también en la concepción de estos 2 montes, estas 2 montañas que chocan, y hay que poder ver el momento para atravesar, ¿no? Entonces, ahí, pues, también vemos que el Templo Mayor, como centro del universo en la concepción náhuatl y concretamente mexica, pues era ese lugar, ese centro fundamental por el cual se podía subir simbólicamente a los niveles celestes y bajar al inframundo, aparte de que de ahí partían los 4 rumbos universales, ¿no? Ese centro de centros, como yo lo he llamado, en el cual pues es el lugar de la mayor sacralidad, ¿no? Que tiene estas, digamos, estos simbolismos, estas características, ¿no? Pero una vez que entras, encontraste el momento, se separan las montañas y bajas. Platícanos un poco cuál es el recorrido
hacia ese lugar. Esa era tu pregunta original, Sí. perdón. Bueno, hay allí varios pasos, varias acechanzas, varios peligros que se están dando para que la esencia que esté destinada a bajar este viaje, pues tenga que salvar esos peligros, ¿no? Y allí vemos, por ejemplo, la versión de Sahagún, vemos también la del Vaticano, ¿verdad? En la cual, aunque hay semejanzas, vemos que principalmente el primer paso es que tiene, según lo que yo he podido observar, tiene que tragarte la tierra. Pues el Vaticano, estás hablando del Códice Vaticano, no el dogma Vaticano. Digamos, del Vaticano, ¿no? Pero como la tierra es el primer paso que hay que atravesar para seguir bajando con estos peligros, y ya luego sabemos, ¿no?, según la versión de Sahagún o la del Vaticano, cómo hay que atravesar lugares donde está la serpiente, ¿no?, donde está la lagartija verde, donde, en fin, hay una serie de aspectos allí. Y que, por cierto, aparecen en cierta forma también en la versión dantesca. Hay un lugar del frío de navajas, ¿no? Hay un infierno también con un círculo con esas características. En fin, hasta que van bajando, librando estas peripecias hasta llegar al río. El río tiene que ser atravesado y para ello te va a ayudar ese perrito de color bermejo, ¿no? Y entonces ya logras atravesar y te presentas ante Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del inframundo. Esto lo vemos estudiado por algunos estudiosos de las religiones, como Mircea Eliade y otros, ¿no?, en que te hacen ver cómo en muchos casos esa llegada al lugar de los muertos implica también estos peligros, estas acechanzas que están, digamos, que tienen que ser evitadas de alguna manera para poder llegar. O sea, no es un viaje fácil, es un viaje que dura un tiempo, ¿verdad?, hasta llegar a ese lugar. Y allí quedas, ¿no? Y precisamente la acción de Quetzalcóatl es que él va a bajar también por todos estos lugares, acompañado del perrito. De allí pienso que también deviene esta idea del acompañamiento, y finalmente va a rescatar los huesos. Aquí es otra intención diferente a la de otras concepciones de otras latitudes, ¿no? Rescata esto, vuelve a subir, pero tiene que morir. Relata, según lo han interpretado, aquí Miguel puede ayudarnos porque él, digamos, es nahuatrato, cómo en un momento dado hay que morir, Quetzalcóatl muere, resucita, poder de los dioses, y ya sube para dar vida, ¿no? Y eso le ocurre a Cristo. Osiris mismo está también en este lugar y demás, ¿no? A ver, pero dices tú que pasa algún tiempo para que lleguen, ese 4 tiempo años. 4 años. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a los tres, Pati Ledesma, Miguel Pastrana y el profesor Eduardo Matos Moctezuma. También agradezco a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia a la cabeza, y la subdirección de radio con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanimaldo Morales. En la edición y grabación, Rubén Martínez. En apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.